Hola, qué alegría tenerlos por acá. Estamos felices de llegar a todo el mundo con este contenido que hace parte de los múltiples contenidos de Pensamiento al Aire. Hoy hacemos el programa inaugural de Hablemos de Salud. Vamos a hablar de esos temas que realmente nos importan, del ser humano de manera integral, tanto en el cuerpo como en la mente, como en el espíritu. Y vamos a traer un poquito de sosiego, digamos, de conocimiento y de paz en un momento tan difícil, en un momento tan convulsionado como el que estamos viviendo con el COVID-19 que nos ha puesto la vida de cabezas. Y para eso tenemos al doctor Luis Alfredo Villa. El doctor Luis Alfredo Villa, muy buenos días y buenas tardes para el que lo esté viendo a esa hora. Bienvenido. Gracias. Bueno, el doctor Luis Alfredo Villa es médico de la Universidad Pontificia Bolivariana, especialista en neurología de la Universidad de Antioquia, es subespecialista de neurología vascular y cuidado intensivo neurológico de la Universidad de Alabama, también es subespecialista en trastornos del sueño de la Universidad de Alabama, expresidente de la Asociación Colombiana de Neurología. Él en este momento es profesor de la Universidad de Antioquia. Bueno, vamos a hablar de esos asuntos que nos importan en este momento en la cotidianidad, en la casa, esas alteraciones que tienen las personas por haber estado encerradas tanto tiempo. En estos días un artículo del Colombiano decía que el 51% de las personas estaban sufriendo de ansiedad. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué las personas están tan ansiosas en este cambio de vida? Realmente con el COVID lo que se ha generado es un estado de amenaza permanente, de amenaza latente. Entonces, el mayor inconveniente es que se ha activado la respuesta de defensa a la muerte. Nunca habíamos tenido en una forma tan global una amenaza total de muerte inminente, como se ha vendido pues la infección. Entonces, de todas maneras es un reflejo natural que todo aquel que se siente amenazado, ya sea por una guerra, ya sea por una catástrofe natural, o ya sea por una pandemia, como es el caso actual, pues va a generar cambios en su estado de ánimo y eso puede generar estados de ansiedad, de depresión y otros factores. Digamos, esta sensación de que la muerte está cerquita y que sea de una manera colectiva, tiene unas implicaciones, digamos, en la salud desde el punto de vista neurológico. Las personas comienzan a tener algunas defensas, algunas reacciones. Lo que pasa es que de todas formas, la respuesta de estrés es una respuesta natural del cuerpo. El estrés se activa como un sistema de protección. En el organismo, en forma biológica, tenemos sistemas de protección que están insertos en el cerebro y en el cuerpo. Los individuos empiezan a tener superficialización del sueño. El sueño tiene 4 etapas, las etapas superficiales son la etapa 1 y 2, la etapa 3 es la etapa profunda y la etapa 4 es la fase en que soñamos. Entonces, cuando se da el estado de estrés crónico, se empieza a generar pérdida de las etapas profundas, o sea, de la etapa 3 y de la fase en que se sueña. Y el sueño tiene la tendencia a superficializarse. Y eso genera una cantidad de cambios orgánicos que van dando pie no solo a que se genere ese estado de ansiedad permanente, sino que también empieza a generar un estado de fatigabilidad, cansancio y tendencia a la depresión. Además de otros factores adicionales. Digamos, eso liviano del sueño es para permanecer más alerta inconscientemente. Tal cual. Excelente interpretación. Okay. Es como una forma real de mantener al individuo en estado de defensa. Yo le digo a esto, que yo no sé si sea bien o mal llamado, como el estado de el soldado en campaña. Digamos un soldado que se va al monte y hay guerrilla alrededor y le toca quedarse dormido en plena noche, pues va a estar con un ojo abierto y el otro cerrado. Sí, por supuesto. Porque hay un fenómeno de amenaza latente externo, ¿cierto? Y esto también pues afecta el sueño profundo. Eso es lo que sucede realmente cuando hay un fenómeno de amenaza latente. Entonces los individuos que viven solos, individuos o que son solamente parejas, padre y madre, que ya son abuelos, que ya tienen toda una familia constituida, pero que no pueden ir a visitarlos, que tienen que quedar realmente a distancia y que se quedan en soledad en una casa o en un apartamento, pues empiezan a sentir este fenómeno de amenaza latente, permanente, y pues no tiene por lo menos
el sistema del cobijo de la familia, y esto empieza a llevarles a que afecten de primera instancia el sueño. Y eso va a llevar a todas las demás consecuencias, porque ese puede ser el núcleo básico de una cantidad de consecuencias biológicas en el cuerpo. Bueno, ahorita hablábamos de tener un poquito de tranquilidad y de darle un poquito de sosiego a la gente a través del conocimiento. Y quisiera como que desmenuzáramos esas implicaciones que tiene realmente el COVID, que pudiéramos explicarle a la gente qué tan en riesgo de muerte pueden estar o no, para bajar un poquito estas expectativas y sin ser irresponsables, por supuesto, y siguiendo los caminos y los protocolos que tenemos estipulados en el mundo entero. Pues la pregunta es muy importante porque hay que mantener un equilibrio en todo, ¿cierto? Entonces, hay que tener el equilibrio sobre el sistema de protección y de autocuidado y de cuidado al entorno. Es decir, el primer entorno que se debe cuidar es la familia, el segundo entorno es el vecindario, el tercer entorno es la ciudad, ¿cierto? Y de ahí en adelante el país. Pero aquí es tanto que no queme al santo como tampoco que no lo alumbre. Entonces, si también se genera un estrés permanente, un estado de angustia permanente, esto va a generar en el individuo también una enfermedad. Claro. Y eso que es una enfermedad más prevalente que la probabilidad de infectarse. Y sobre todo que está llegando por los medios de comunicación permanentemente, ya sea televisión, radio o sistemas de mail, WhatsApp, etcétera. Entonces, por eso es que es tan importante la pregunta, porque en realidad no deberíamos de exagerar. Si mencionamos la infección por el virus, realmente de 100 personas que se infectan, 85 no van a tener síntomas o van a tener síntomas leves. Solamente el 15% van a tener realmente síntomas notorios. De ese 15%, el 10% pueden tener fiebre, malestar, fatiga, pérdida del olfato, pérdida del gusto y a veces otros síntomas adicionales como asfixia o que se alcancen para respirar. Y el 5% restante es el que se complica. ¿Sí? Realmente en nuestro medio ese 5 se ha bajado, ha estado entre el 2 y el 1%, probablemente porque nosotros tenemos mayor inmunidad contra los virus del perfil de los coronavirus. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos más riesgo de infectarnos por muchas razones medioambientales. Entonces, de ese 5% a nivel mundial que se complican, pues se da un nivel de alteración muy alto realmente, y esos son los que tienen mayor riesgo de muerte. Pero estamos hablando que el riesgo de muerte está en 5 de 100 personas, si mucho. Es decir, que el 95% de las personas no van a tener ningún problema grave. Va a pasar como una gripa, de alguna manera. Entre comillas, pero de todas maneras esta sí es una gripa mortal. Entonces lo que hay que evitar es esa gripa mortal, y por eso es que hay que evitar la contaminación, pero se deben de seguir todos los protocolos de distanciamiento que usted y yo tenemos en estos momentos, y todos los protocolos de seguridad recomendados, el lavado de manos, el uso de la mascarilla y todo lo demás que ya conocemos. Pero realmente el pensar que todo el que se infecte va a terminar complicándose, muriéndose, también va a ser muy enredado, porque los individuos se están enfermando mentalmente, están alterando su sueño, están teniendo una cantidad de problemas biológicos y físicos que se están activando. Los que sufren de hipertensión se están volviendo más hipertensos. Los que sufren de diabetes están teniendo las glicemias más altas. Y los que sufren de enfermedades autoinmunes, a pesar de que esos que tienen enfermedades de la inmunidad, o sea, de inmunidad que se va contra el propio cuerpo, empiezan a tener mayor riesgo, porque la inmunidad también se activa a efectos del estrés. Entonces, como tú dices, ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre. Bueno, hay unas indicaciones, o digamos, hay unas consecuencias después de tener la enfermedad que son neuronales. En estos días el escritor Héctor Abad Faciolince hacía un artículo diciendo que a su hermana le había dado el COVID, y que después del COVID la hermana le peleaba, después de que le pasó la enfermedad, que gracias a Dios salió bien, que peleaba con el esposo porque se acostaba en el lado de su cama cuando el esposo no se había acostado
del lado de su cama, que se le olvidaban con mayor frecuencia las cosas, entonces que él encendía las alarmas para que la gente se cuidara. Pues aprovecho pues aquí todo el tema neurológico para hablar justamente de eso. ¿Cuáles son esas implicaciones que puede ser que a uno le dé el COVID y que no lo lleve hasta cuidados intensivos, pero cuáles pueden ser esas implicaciones en la memoria, en la espacialidad que pueden ocurrir? Realmente las complicaciones, digamos, más reconocidas y temidas del COVID son las complicaciones en el pulmón, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que pasa con el virus? Que el virus reconoce un receptor que tienen las células del cuerpo. Ese receptor que tienen las células del cuerpo, el virus tiene la habilidad de abrir el receptor y meterse a la célula, meterse al núcleo de la célula y poner a producir partículas virales. Y así es como se reproduce. Entonces, las células que tienen ese receptor por excelencia son las de pulmón, las de miocardio, las de riñón y las de cerebro. Ese receptor se llama el receptor de renina, angiotensina, aldosterona, y ese virus tiene la llave para entrar a ese receptor. Y esas células son muy especializadas en el cuerpo. Realmente las células que tienen este receptor en el cerebro son células muy específicas que en realidad pueden ser invadidas por el virus. La primera invasión del virus en el cerebro viene desde la nariz. Se meten a través del nervio de la olfacción, lo llaman el nervio olfativo, y por eso los individuos pierden el olfato. Ese 5% de los pacientes que se complican, que van a cuidados intensivos y que se mueren, probablemente terminan muriéndose de complicaciones neurológicas, porque terminan haciendo una encefalitis, una inflamación cerebral, y eso los puede llevar a la muerte, además de la infección respiratoria. Entonces son las dos complicaciones más graves que tiene el organismo. Pero además, la complicación más común de ese 10 a 15% de personas que hay una infección moderada es la fatigabilidad, que en cierta medida es un síntoma neurológico. Se mantienen cansadas y quedan con esa secuela por meses. Es decir, llevamos 8 meses con la pandemia, hay personas que tuvieron la infección al principio de enero y a la fecha todavía tienen una fatiga muy marcada, ¿cierto? Esa es la número 1. La número 2, como les decía, es el trastorno del sueño. La número 3 es el dolor de cabeza, entre los cuales está en ese espectro la migraña, pero un dolor de cabeza que se parece al dolor tensional, pero que realmente no lo entendemos todavía si es por un fenómeno inflamatorio a nivel cerebral que también se queda en forma muy permanente. Y en adelante las complicaciones más severas son el infarto cerebral, porque el virus termina afectando la coagulación y predispone que se formen trombos. Entonces el infarto cerebral o enfermedad cerebrovascular es otra de las complicaciones, y además de que se mete por el virus de la olfacción, puede meterse en los nervios periféricos y afectar la inervación periférica produciendo una neuropatía o una enfermedad llamada enfermedad de Guillain-Barré, o por la médula espinal produciendo daño en la médula, que es la que conecta el cerebro con el resto del cuerpo, que es la que pasa por la columna y produce algo que se llama una mielitis o mielopatía o mielitis transversa, que esa es la complicación que se presentó en los pacientes vacunados, que inflaman la médula espinal, y esas han sido las complicaciones más temidas de la vacuna hasta ahora. Es la inflamación del sistema neurológico. Que resulta más grave el remedio que la enfermedad. En última instancia. Digamos que aunque es muy pronto de hablar de cifras o de estudios, sí puede afectar la memoria del COVID teniendo en cuenta esas implicaciones neurológicas tan severas que nos acaba de explicar. Sí, cuando ya produce ese fenómeno de encefalitis o encefalopatía, deja como secuela trastornos en memoria, en atención y en rendimiento intelectual. Mientras se da la infección, los pacientes pueden tener alucinaciones, ver cosas que no están tanto auditivas pues como visuales, y pueden además empezar a presentar deterioro en el estado de alerta, entrar en estado de somnolencia, hasta desconectarse. Entonces, pues realmente las complicaciones neurológicas pueden ser muy severas por efecto del COVID. Bueno, hay un asunto aquí que me parece muy importante, es el tema de que el contacto humano siempre es un protector mental, ¿cierto? Y un protector espiritual y un protector a todo nivel, porque somos seres sociales. ¿Qué pasa en la consulta que usted ve a diario con la gente? ¿Cuál es esa sensación de soledad? ¿Cuál es esa afectación porque el otro es una amenaza? Pues realmente
mm, todos en cierta medida tenemos, digamos, unas neurosis que se pueden activar. No a todos se nos activan las neurosis en forma normal, pero bajo estados de estrés, de crisis, a muchas personas se les puede activar fenómenos que no sabían que los tenían. Ajá. En cierta medida se nos ha generado una especie de trastorno obseso-compulsivo, o sea, un fenómeno de obsesividad respecto a los factores externos de amenaza. Entonces hay personas que han empezado a desarrollar una especie de fobia social, que es el temor a los otros, Sí. que los individuos se acerquen, que le hablen o que en realidad tengan contacto aún así visual. Entonces, hoy en día los individuos están propendiendo por encerrarse, por tener miedo a salir y hasta desarrollar una fobia externa, que es muy propio de ese trastorno obsesivo compulsivo. La fobia externa y el temor a salir o a las áreas abiertas se llama agorafobia. Entonces empiezan a desarrollar una especie de miedo a los espacios abiertos, pero también miedo a estar agolpado con personas, ¿cierto? Personas o individuos que no tenían esta patología han empezado a desarrollarla. Sí, esta patología es muy de origen genético. Hay individuos que la tienen como patología, otros que la tienen solo como un rasgo de conducta, que son los que llamamos este es muy obsesivo, es muy cuadriculado, es muy intenso. ¿Y el que tiene ese rasgo de conducta lo puede modificar? ¿O sí, también tiene bajo una este implicación? fenómeno de amenaza se le puede activar y se le puede volver mucho más marcado y más severo. Y realmente, pues, yo podría decir que hay sociedades que en cierta medida tienen esa conducta. Por ejemplo, uno conociendo la sociedad japonesa, tiene esa conducta. Es muy obsesiva y muy reglamentada, muy arquetipada, y así son muchas sociedades europeas y también del norte de los Estados Unidos. La nuestra es un poquitico más dinámica, pero ha desarrollado esta estructura de personalidad, entre comillas, porque también los pueblos tienen personalidades. Y así es como hemos tenido un cambio en la personalidad básica de tipo social. Así es. Bueno, ¿cuáles son esos factores de protección para aquellas personas que están desatando estas patologías que antes no sabían que las tenían y que ahora las tienen exacerbadas? Pues lo que yo decía, la enfermedad no es 100% mortal, ¿cierto? Lógicamente hay que evitar en lo posible el contacto con otros, pero no tiene necesariamente que ser alguien que se aísle del todo. Es decir, el aislamiento también enferma. Sí, entonces, tener el contacto y la interacción con la familia, siguiendo todos los protocolos adecuados. Es decir, en la casa tiene que haber el protocolo de manejo del zapato, de la ropa, del lavado de manos, de la mascarilla, y nunca dejar que ese factor se viole. Hay que mantener el distanciamiento mínimo o mantener por lo menos esos sistemas de protección dentro de la casa, pero no que las personas se aíslen al nivel donde sus hijos no vayan ni los visiten, ni la familia. Si mantienen los sistemas de distanciamiento y de protección, se puede tener contacto con la familia, que eso es fundamental para la salud mental de cualquier individuo. Muy bien, hablemos del sueño, de cómo cuidar el sueño, cómo hacer para hacerle, digamos, el quite a esa ansiedad permanente, a ese estado de vigilia que no deja que las personas puedan descansar y desatan el resto de trastornos y de problemas. Para empezar, había individuos que hacían deporte 1 o 2 horas al día o 3 o 4 veces a la semana y lo dejaron. La actividad física es fundamental para mantener también la regulación del sueño. Entonces, el haber dejado la actividad física influyó mucho en esos patrones de sueño actualmente. Lo segundo es estar encerrado, también afecta mucho el sueño. ¿Por qué? Porque si no tenemos la suficiente iluminación durante el día por estar encerrados y guardados, entonces no vamos a producir la sustancia química que nos genera el sueño, que se llama la melatonina. Entonces, la iluminación es fundamental. Entonces, tener las ventanas cerradas, tener los espacios oscuros, estar en habitaciones que no están abiertas, también es un gran riesgo porque nos va a generar dificultad en la producción de esa sustancia. Funciona de esta manera. Mientras hay luz, la melatonina se inhibe. Cuando empieza a darse la oscuridad, se activa la melatonina. Y una vez que se activa, se genera el sueño. Entonces, parte de lo que está pasando también es que los individuos se volvieron más televidentes, se volvieron más adeptos al computador y al celular. Entonces,
se quedan hasta tarde con el computador o el celular y empiezan a inhibir la melatonina, entonces eso también desde el punto de vista biológico genera el insomnio. O sea que no solo es el estrés, sino esos factores de actividad física que se redujo absolutamente porque la gente no sale ni salía, y el estímulo lumínico. Ok, entonces a ver menos televisión, a correr más, a hacer más ejercicio, a socializar con los cuidados que se tienen que socializar o a hacer reuniones por Zoom como la familia, eso también debe ayudar mucho a sentirse cerca, aunque no se esté tan cerca. Esa es la ventaja de estar con una buena periodista, es capaz de convertir las palabras enredadas de un médico en algo claro. Bueno, lo otro es, me estaba preguntando sobre los que sufren de claustrofobia. Si a alguien que tiene claustrofobia le da una angustia en un ascensor en 2 minutos, ¿qué le da en 8 meses? Sí, tremendo, porque realmente esto ha generado también muchas dificultades emocionales en los individuos. De todas formas, el aislamiento y el encerramiento es muy complejo para los seres humanos, porque los seres humanos somos gregarios por excelencia. Entonces, el estar aislados es muy complejo. Pero para otros el estar encerrados también. Sí. Entonces, esos son los que realmente tratan de romper con todas las reglas, salir y buscar qué hacer y dónde estar, porque detestan el encierro. Entonces, otro tipo de patología. Ni se diga, pues, los que en realidad, al no tener interacción humana o no tener contacto con otros, empiezan a generar ideas, pensamientos, y de allí aquellos que tienen tendencia a tener ideas bizarras, como sucede en enfermedades como la esquizofrenia, la paranoia y ese tipo de cosas, se empeoran, claro. ¿Cierto? Y si además hay alteraciones en el sueño y estrés, empieza a activar mucho más las enfermedades mentales de base. Entonces no solo enfermó a los sanos, sino que empeoró a los enfermos. Claro, claro, por supuesto. Bueno, ¿cuáles serían esas maneras en las cuales las personas pueden estar vigilantes a sus emociones para darse cuenta de que algo no está normal? O sea, ¿cuáles son esas interacciones que están teniendo para uno mantener cuidado, el entorno, su familia, y uno mismo decir, ojo, cuidado, alarma que no estoy bien? De todas formas, sobre todo el temor, es decir, empezar a tener miedo es algo muy clave, es decir, lo importante es mantener los protocolos, es decir, respetar los protocolos recomendados de aislamiento, distanciamiento o mínimo del uso de mascarilla, pero no estar tan alejados es lo más sano posible, porque en realidad el aislamiento nos está afectando bastante. ¿Cómo ha tratado los gobiernos en general el tema del COVID y cuáles serían esas recomendaciones que podríamos llegar aquí a que nos vieran los gobernantes de cómo se ha invertido la plata en las pruebas, en las máquinas? ¿Cuál podría ser esa manera en la que la parte médica lo evalúa y lo ve? Realmente las personas que se complican, que es el 5%, desafortunadamente, una vez que llegan a una unidad de cuidados y se intuban y se conectan a un ventilador, de todas formas el 90% se mueren. Solo se salva el 10%. Entonces, haber invertido una cantidad de dinero en ventiladores, en respiradores, de unidades de cuidados intensivos, en última instancia, no es tan dinámico para salvar vidas como es el invertir en pruebas de diagnóstico. En Colombia se dio el problema de que la infección se expandió y las pruebas de diagnóstico se mantuvieron en un rango muy bajo. Según la revista Lancet, publicada hace un mes, demostró que Colombia es el tercer país que peor manejó la pandemia en el mundo. Todo en relación con el número de infectados respecto al número de pruebas. En realidad, una de las cosas mejores de epidemiología y de estadística y de salud pública que se detectó es que solo dar agua con azúcar y sal a una proporción adecuada salva más vidas en niños con diarrea que tratar una diarrea con antibióticos. Entonces, las medidas de protección más elementales son mucho más contundentes en salvar cantidad de vidas que las medidas muy expeditas como un ventilador. En nuestro país,
todo el dinero se invirtió fue en ventiladores, en unidades de cuidados intensivos, y se tenía que haber invertido era en pruebas de diagnóstico precoces y rápidas, de tal suerte que un individuo que tuviera síntomas, el mismo estado pagara la prueba inmediatamente y el mismo estado detectara alrededor quiénes eran los contactos, que fue lo que hizo, por ejemplo, Vietnam, lo que hizo Corea y lo que hicieron países que lograron controlar muy bien la infección. Y por eso Colombia cada vez va de mal en peor. Ya vamos en el quinto, sexto lugar del país con más contaminados y más infectados. Y todo es porque no tenemos la capacidad de detección y aislamiento rápido. Y en esa medida no se invirtió bien la plata. Entonces, como podemos decir, otra vez gana lo simple. Hubiera ganado lo simple, lo sencillo, darnos cuenta realmente quién tiene la enfermedad. Porque ahora lo que ha pasado es que todo el mundo, pues hay mucha gente que cree que tiene la enfermedad, pero realmente no sabemos. No, y realmente con lo que se compra, por ejemplo, un ventilador, para una proporción de mortalidad del 90% casi, todo esto está publicado. Con eso se pueden comprar más de 10.000 pruebas de diagnóstico. Así es. Bueno, y a pesar de que el panorama pues no es muy alentador, tuvimos la oportunidad de tener conocimiento, de poder aplicar ese conocimiento en nuestras casas, de poder ayudarnos a salir de este encierro psicológico que en algunas oportunidades hemos tenido, conociendo cuáles son realmente los alcances de la enfermedad. Ya se nos está acabando el tiempo, doctor Luis Alfredo Villa, muchísimas gracias por esta oportunidad, por darnos esta mirada tan distinta, por tener estos conceptos neurológicos que en realidad poco se han difundido en algunos medios de comunicación. A ustedes muchísimas gracias por vernos en todas partes del mundo. Nuestra ilusión es poderles llevar contenido de calidad, poderles ayudar con lo que realmente más importa. Les pedimos que nos dejen sus preguntas, que nos dejen sus comentarios, que nos digan cuáles son esos temas que les gustaría que nosotros tratáramos, cuáles son los especialistas que quisieran que tuviéramos aquí sentados para responder sus inquietudes y sus preguntas. Así que muchísimas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad.